Hola, hola, bienvenidos a Sumamos a tu transformación. Identifiquemos oportunidades para transformar negocios en compañía de Sumatec. Sumamos a tu transformación nace con el objetivo de promover la transformación de nuestros clientes en épocas de cambio al identificar oportunidades en temas financieros, legales, de bioseguridad y estratégicos. En esta iniciativa, creada con el apoyo de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, la firma García Maya y Asociados y Fina Futuro, te asesoramos de manera práctica y sencilla sobre temas que sumarán a la transformación de tu negocio. Y además, podrás solicitar asesorías personalizadas de forma gratuita para que te acompañemos en la toma de decisiones. En esta ocasión nos encontramos con Juan Carlos Cabarcas Vivanco. Él es tecnólogo de sistemas de gestión integrada de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, con 7 años de experiencia en el sector industrial, desempeñándose como líder en la implementación de los sistemas de gestión. Actualmente se desempeña como coordinador de la línea especializada de seguridad industrial en la ciudad de Cartagena. Juan Carlos nos va a hablar acerca de la elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad. Adelante, Juan Carlos. Hola Cristian, sí, muchas gracias. Así es, vamos a estar conversando aquí unos minuticos con respecto a lo que son los protocolos, la elaboración e implementación de los protocolos en la reactivación económica para el sector comercial, para tener una reactivación segura. Esto es lo que vamos a estar conversando. Vamos a tener un contenido, unos objetivos, unas definiciones para poder ir mirando y ir alineando lo que vamos desarrollando en esta presentación y además realizar una identificación de los peligros, análisis y riesgos asociados a la reactivación. Vamos a estar mirando también lo que son unos tips para la elaboración de esos protocolos y además unos ejemplos para que podamos tener gráficamente nosotros una referencia de cómo vamos a hacer esa implementación de los protocolos. Y ya por último, entendiendo pues que siempre surgen preguntas, vamos a tener una serie de recomendaciones y preguntas que se nos pueden venir al momento de la implementación de estos protocolos. Entendamos, y ya entramos en lo que son las definiciones, entendemos como protocolo todo aquello que en materia principalmente en la diplomacia se entiende como una guía, una regla en la cual o por la manera en que se debe realizar una actividad. Para el tema de procedimientos y muchas veces sucede que combinan una cosa con otra o se entiende de la misma manera, pero no lo son. Los procedimientos son un poco más, digámoslo así, gruesos, documentalmente hablando, ¿cierto? Un protocolo es más como una guía, un procedimiento es una forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso y muchas veces se lleva para lo que son los sistemas de gestión enmarcados entre la ISO 9001, la 14000 y la 18001. Ahora bien, ¿qué es un manual? Muchas empresas, de acuerdo a sus actividades, pueden llegar a tener múltiples documentos, múltiples procedimientos, múltiples protocolos. Entonces, lo que hacen es crear un manual, ¿cierto? Es un maestro, un documento maestro en las organizaciones que me dice a mí de qué manera cumplo una norma. Bien sea una norma obligatoria, en este caso como son los protocolos, obligatoria porque es de ley, un mandatorio, o una norma de manera voluntaria, llámese una norma ISO 9001, una norma de calidad, una norma ambiental. Entonces, de esta manera, las empresas, por medio de un manual, organizan esa documentación o esa información. Ahora bien, ¿qué es una política? Es un documento de alto nivel expresado por la alta dirección para definir sus intenciones y dirección general en relación con el funcionamiento de la organización. Esto nos permite poder tener un marco de referencia para que las empresas revisen de qué manera se están implementando esos objetivos,
que se han propuesto. Y esos objetivos nosotros los alcanzamos por medio de procedimientos, protocolos, guías, registros, u otro documento que nos permita dar evidencia, ¿cierto? Mostrar evidencia del cumplimiento de esa política. Muchas empresas en medio de esta pandemia han implementado una política de bioseguridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser crítica el tema de la bioseguridad para ellas y por eso ellas deciden en su más alto nivel, digámoslo, la gerencia, la alta dirección, dice, yo quiero establecer una política que me permite a mí poder revisar en un tiempo determinado cuánto he cumplido con esto que yo decidí implementar dentro de mi organización. Digamos que estas son algunas de las definiciones que podemos encontrar en todo lo que vamos a estar conversando a lo largo. Quise establecerlo en estos 4 puntos porque son claves, tenerlos claros, ¿cierto? Perdón. Porque de esta manera nosotros podemos llegar a implementar un excelente protocolo enmarcado dentro de nuestro sistema de gestión. Porque de esta manera nosotros cuando las autoridades competentes de cada ciudad nos empiecen a solicitar información o evidencia del cumplimiento, vamos a poder nosotros demostrar ese cumplimiento. Ahora bien, tenemos lo que son el objetivo de esta presentación. Esta presentación quiere dar a entender o quiere presentar los protocolos que existen actualmente en materia de bioseguridad para el sector del comercio al por mayor y retail, autorizados por el gobierno nacional con el fin de identificar los controles necesarios para una reactivación segura de actividades. Arrancamos y en todo sistema de gestión se arranca por una identificación, porque siempre, a lo largo de la presentación voy a siempre marcar cada paso con su respectivo sistema de gestión, porque los protocolos de bioseguridad no son ajenos al sistema de gestión. De hecho, el protocolo o los protocolos deben ir alineados a su sistema de gestión. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros identificamos dentro de nuestra matriz de peligros, lo que realizamos es valga la redundancia, una identificación, una valoración de riesgo y una determinación de controles. Entonces, teniendo en cuenta esto, partimos de la base en que nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, lo que debemos realizar es una identificación de peligros. ¿Dónde plasmamos esta identificación de peligros? En nuestra matriz de peligro que debemos tener nosotros por nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las regulaciones actuales del gobierno nacional. Entonces, arrancamos con la pregunta, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cierto? Podemos utilizar varias guías, la GTC 45, por ejemplo, pero en donde tenemos un criterio para esta identificación de riesgos biológicos o peligros biológicos. Pero nosotros debemos conocer un poco sobre, y a esto me voy un poco a lo que es la determinación del control, debemos conocer cuál es la severidad de ese peligro, ¿cierto? Y qué tan expuesto estamos. Teniendo en cuenta estos 2 factores, la severidad, es decir, que en caso de materializarse, cuál va a ser o cuál puede ser la peor consecuencia. Y en materia de exposición, ¿qué tanto tiempo o cada cuánto nos exponemos a ese peligro? Teniendo en cuenta estos 2 factores, nosotros decimos a qué nos enfrentamos. Entonces, es por esto, ¿cierto? Es por esto que nosotros debemos, y si no lo tienen, las empresas del sector comercio deben elaborar una identificación de peligro y una valoración de riesgo e incluir dentro de su sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Entonces, pongamos un ejemplo. Me preguntarán, Juan Carlos, pero entonces
¿Cómo puedo yo elaborar una matriz de peligro partiendo del hecho de que no tengo un sistema de gestión? Bueno, para esto es importante contar con la asesoría técnica de una persona que tenga formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? O bien sea que alguna persona que ya está en la organización tome un curso o una formación rápida sobre lo que es un programa, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Arrancamos, ¿cierto? Arrancamos de la identificación de peligro como el área en donde se encuentra ese peligro, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener o hablar de este virus en el mostrador que hablar de este virus, por ejemplo, en área de administración, donde está la persona de cartera, por ejemplo, que no tiene tanta, digamos, relación o contacto con los clientes. A diferencia, pues, de que el asesor demostrador está cara a cara con los clientes, los cuales, a pesar de que tenemos una serie de controles, no sabemos, pues, si es una persona asintomática, una persona que ya tiene el virus y que nos puede contagiar. Entonces, partiendo de ahí, debemos identificar el área, ¿cierto? Entonces, arrancamos área, mostrador. Bien, una vez que ya hayamos identificado lo que es el área, luego definimos cuáles son las personas que están en ese área de mostrador expuestas a contagio o sea, hablando precisamente de este peligro, ¿cierto? Hablamos de que el peligro es el virus, es un riesgo biológico. ¿Quiénes son las personas que interactúan en ese mostrador y que pueden llegar a sufrir una materialización de ese virus? Entonces, arrancamos diciendo, asesor de mostrador, cajero. Es posible que en algunas empresas el mismo asesor de mostrador sea la persona de caja, por ejemplo. Podríamos hablar que el bodeguero, porque cuando llega a entregar al mostrador la mercancía, que se la entrega al cliente, puede haber allí un contagio. Bien, una vez que ya y bueno, me quedo un poco acá para no hacer tan extenso el video, la presentación, perdón, pero básicamente aquí podemos incluir todos aquellos cargos que interactúan en ese proceso. Puede estar, incluso el mismo cliente es una persona o un individuo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra matriz de peligro. ¿Por qué? Porque así lo dictamina. Es una persona que en ese momento está en nuestras instalaciones y nosotros debemos ofrecerle un área lo más segura posible. En ese sentido, es un individuo que debe estar inmerso en esa identificación de peligro. Una vez que ya hayamos definido quiénes son las personas que están expuestas, entonces hablamos un poco de lo que son, ya identificamos el peligro, ahora vamos a valorar qué tan riesgosa es la situación para cada uno de ellos. Entonces empezamos a entrar esta relación matemática o estos dos factores empiezan a tener un valor para poder dar un nivel de riesgo. Entonces hablamos de que, por ejemplo, el asesor demostrador tiene una severidad, ¿cierto? Hablamos de severidad y de exposición. Esa severidad o esa consecuencia que puede generarle puede ser desde lo más leve, por ejemplo, una incapacidad de 5 días, que es lo que puede dar la EPS por una persona que de pronto presente gripas normales, o su proceso de cuarentena normal de unos 15 a 30 días, dependiendo pues de cómo se desarrolla el virus en la persona. ¿Cierto? Entonces arrancamos. Son la severidad desde lo más leve hasta lo más grave.
Cuando ya hablamos de pronto de una severidad y ya sabemos de que los antecedentes de este virus tienen unos niveles, ataca a aquellas personas que tienen ciertas enfermedades puntuales, también tiene, de acuerdo a las estadísticas, hablamos de que ataca a cierto grupo de personas de cierta edad, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos decir que el asesor demostrador es una persona, un hombre, una persona sana, no tiene ninguna enfermedad crónica, ¿cierto? Nada de diabetes, nada de hipertensión, una persona totalmente sana. Esta persona podríamos estar hablando de que está en un nivel de edad de 30 años, podría decir. Entonces, esta persona podríamos estar diciendo de que su peor consecuencia puede ser leve o leve media. Pero si es un asesor demostrador de 55 años, tiene un antecedente de hipertensión, esa persona, ¿cierto? Podría estar en un nivel de medio a alto. A ese nivel le agregamos una calificación numérica del 1 al 3, por ejemplo, y decimos que esa persona o ese cargo, ¿cierto?, está en un nivel de 3, que es lo más alto. Ahora bien, ¿cada cuánto se expone la persona? No es lo mismo la exposición, por ejemplo, del asesor demostrador, que siempre, sí o sí, está en ese área, o, al bodeguero, por ejemplo, que solamente baja a traer lo que son los pedidos y no siempre salen pedidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, una persona va a tener un nivel de exposición más alto que otra. Entonces, podríamos estar hablando también, le agregamos un valor numérico del 1 al 3 y decimos que nivel de exposición bajo, nivel medio y nivel alto. Entonces, el mostrador siempre va a tener un nivel 3. Esto nos va a arrojar un resultado, ¿cierto? Si hacemos una operación matemática, me va a decir que la persona que tiene 30 años está en un nivel 1, pero se está exponiendo, su nivel es alto, entonces tenemos 4 y tenemos una escala de acuerdo a la GTC 45 o el modelo que ustedes decidan. A nivel nacional se utiliza mucho lo que es la GT 45 para la identificación de peligro y análisis de riesgo. Yo les recomiendo que usen esa porque es la más práctica. Hay otras personas que utilizan otros métodos, pero digamos que es la sugerencia. Bien, entonces este resultado me va a arrojar un nivel de riesgo de acuerdo a una tabla. Entonces ahí me dice, el mostrador de cargo asesor demostrador de ventas 1 tiene una exposición al riesgo nivel 5. Entonces, ese nivel 5 de riesgo, o nivel 4, o nivel 6, de acuerdo a lo que arroje esa operación matemática, asimismo deben ser los controles. Por lo menos, digamos, si tenemos un nivel de riesgo alto, ¿cierto? Un nivel de riesgo alto, entonces los controles deben ser máximos. Entonces ya la persona, por ejemplo, no debe estar hablando de que se realice el lavado de manos cuando entra y cuando sale del almacén, sino que debe ser en un periodo no mayor a 1 a 2 horas. Entonces, a partir de ahí ya tenemos lo que es la identificación del peligro, ya sabemos a qué nos enfrentamos, ya tenemos mapeada la situación de nuestro almacén. Una vez que tengamos nosotros muy bien identificado, entonces empezamos con la implementación o la elaboración de un protocolo. Y es donde vamos a decir y a estipular cuáles son las medidas que la empresa y sus trabajadores, porque las empresas son sus trabajadores, deben implementar diario. Entonces, acá tenemos unos tips, para la elaboración e implementación de los protocolos. Es importante el tema de la implementación porque muchas veces las empresas se quedan en la elaboración. Elaboran muchos protocolos y crean formatos y crean registros, pero cuando vamos a revisar, vamos a las
por lo menos las entidades gubernamentales, llegan a revisar ese cumplimiento, no hay un cumplimiento, no encuentran evidencia. Las empresas creen que con el solo hecho de elaborar un documento ya estoy cumpliendo la ley, y en realidad no, debemos elaborar e implementar. Una fase va más a la otra, ¿cierto? Una vez que nosotros elaboremos un documento, protocolo, llámese, debemos mirar de qué manera vamos a implementar. Entonces, aquí tengo unos 6 tips que pueden convertirse 7 u 8, perdón, de acuerdo a la magnitud de la empresa, pero que son genéricos en el sentido de que son aplicables a la gran mayoría de las operaciones que realizamos en el sector comercial. Lo primero, y ya lo hablamos en el punto anterior, es la actualización de la matriz de peligro de su sistema de gestión. Y aquí abro paréntesis y digo, si no tenemos una matriz de peligro, el primer punto sería crear la matriz de peligro. Aunque yo creo que pues ya muchas empresas han entrado, porque además de que si no tenemos nuestra implementación de nuestro sistema de gestión, ahí hay otra situación de índole legal, porque ya deberíamos estar implementando este sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, porque es obligatorio por normatividad colombiana. Entonces, deberíamos ya estar hablando de una actualización en este punto en el que se encuentra hoy Colombia. Deberíamos ya estar hablando de una actualización de la matriz de peligros, ¿cierto? Cuando actualicemos esa matriz, entonces, de acuerdo al resultado, ¿qué hacemos? Lo que ya lo deberíamos estar haciendo es elaborar un protocolo de acuerdo al nivel de riesgo. Además, y esto suele pasar mucho en las empresas, y es que elaboran documentos sin tener en cuenta su sistema de gestión. Y el documento no tiene algo tan básico como es el control documental. Mire, la forma de un auditor mirar si usted está o no cumpliendo un procedimiento de la forma más básica es, si usted lo tiene dentro de su sistema de gestión, debe tener un control documental. ¿Cuál es ese control documental? Muchas empresas lo establecen con un enunciado, un encabezado, tienen un código de identificación del documento, tienen una versión y una fecha. Eso es lo más básico dentro de lo que hablamos control documental. Hay otras empresas que se crean otros sistemas de identificación. Si yo soy un auditor, llego, pregunto por el protocolo de bioseguridad, me presentan un documento y cuando yo estoy haciendo la verificación, yo le pregunto, por favor, ¿me regalas tu procedimiento de control de documentos? Y este tiene un encabezado donde dice que tiene un código, una versión y una fecha, y yo miro el protocolo y miro el procedimiento y me doy cuenta que el protocolo no va acorde a esto. Entonces, partiendo de allí, el auditor podría decir, no estás siendo coherente, ¿cierto?, con tu sistema de gestión, porque debemos estar implementando este control que corresponde a un control de tu matriz de peligro. ¿De qué peligro? Un peligro de bioseguridad o biológico, ¿cierto? Porque es de índole biológico. Entonces, a partir de allí ya empezamos a tener inconvenientes. Entonces, lo importantísimo que es incluir dentro de tu control documental tu protocolo. Y a tu protocolo añadirle el control documental, porque son dos cosas. Una cosa es, dentro de mi listado maestro de documentos, que yo sé que la gran mayoría saben a lo que me refiero, debe estar listado tus protocolos o tu protocolo. Y en tu protocolo como tal debe estar codificado tu documento. El cuarto tip es implementar las medidas necesarias de acuerdo a lo documentado en el paso anterior y a su nivel de riesgo.
Eso quiere decir, de acuerdo, pues, a nivel de riesgo, podemos tener dispensadores de gel, podemos tener jabones, lavamanos portátiles, tapetes de desinfección, uso de tapabocas, divisiones en acrílicos, señalizaciones, entre otras que las vamos a mirar ahora, unos ejemplos bastante gráficos que nos permiten a nosotros poder tener una idea o marco de referencia para implementar en nuestras organizaciones. Quinto paso, imprimir y publicar en un lugar visible los protocolos documentados. Esto en muchas ocasiones se queda corto, ¿cierto? O a veces, y sucede también, que simplemente con imprimirlos y publicarlos ya hicimos todo. Aquí viene de la mano un tema, cuando hablamos de publicar, hablamos también de un hecho de divulgar, de socializar a todo su personal y su personal replicar la información con sus clientes, ¿cierto? Además de, pues, cuando el cliente ingrese a su mostrador, pueda ver en un lugar visible ese protocolo. El punto número 6 es, creo que podría resumir un poco los demás puntos. O usted como empresario, usted como administrador de empresa o gestionador de empresa o persona de sistema de gestión, podría estar cumpliendo con todo, porque cuando el punto número 6 habla de contar con una persona con formación en materia de SCT, ¿cierto? Seguridad y salud en el trabajo, para que realice seguimiento a la implementación. En realidad el gobierno nos ha dicho que es que los protocolos deben ser documentados por una persona que tenga formación, que tenga un nivel académico, que tenga esto, que... No necesitamos tanto protocolo para realizar esto. Pero, ¿qué sucede? Que es que lo puede documentar, ¿cierto? Lo puede documentar el administrador, el gerente, la secretaria, el asesor demostrador. Pero el problema viene después. Como les hablaba, no solamente hablamos de elaboración, sino de implementación. Entonces, esta persona con formación en SCT les va a ayudar a hacer seguimiento a la implementación. Y es aquí donde entra, digamos, ese sistema vivo, un sistema de gestión vivo, que no es un documento que se hizo para algo puntual y se acabó. No, señor, esta persona, que bien sea una misma, un individuo que haga parte de la nómina de su empresa, ¿cierto? Pero que dentro de su manual de funciones usted va a establecerle, y obviamente debe formarlo para ello, un curso de 50 horas, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es legal, es normativo, para que ella pueda tener todas las herramientas para hacer ese seguimiento a esa implementación. Usted, de acuerdo a ese sistema de gestión que ya debe estar implementado, usted podría hablar también de un vigía de seguridad, ¿cierto? Porque no tiene para tener lo que se llama en grandes empresas o empresas medianas, COPAS. Entonces, cuando no tienen el COPAS, tienen un vigía. Podríamos hacer uso de esa persona sin necesidad de tener o contratar una persona nueva en la nómina que haga seguimiento a esa implementación. O bien sea, se puede apoyar con su ARL para que la ARL le ayude con ese seguimiento. O puede, ya de acuerdo a la necesidad de la empresa o cómo se ajuste presupuestalmente, podría estar hablando de una persona nueva o de una persona que trabaje por prestación de servicio, ¿cierto? Estos son como que los tips para que usted pueda decir, bueno, implementamos un protocolo siguiendo estos pasos. El cuarto punto lo voy a ahondar o lo voy a ampliar en las siguientes presentaciones, del cómo hago yo una implementación
implementación o qué necesito yo, qué producto, qué material, qué elemento necesito yo. Entonces, esto es lo que vamos a hablar en la siguiente lámina. Por ejemplo, en las cajeras, o en las cajas, perdón, en las cajas se pueden utilizar o implementar láminas acrílicas, ¿cierto? Que funcionen como barrera entre el asesor demostrador y el cliente. Si en caso dado la persona no pueda tener una pantalla facial, por ejemplo. Muchas veces, y esto lo coloco como una situación que es muy recurrente, y es que las personas usan lentes de seguridad y para de contar. Pero entendamos un poco cómo funciona este virus y podamos entender que de acuerdo a las características, de acuerdo a la superficie, al establecimiento en el cual usted tenga, ¿cierto? Es posible que tengamos ventiladores, por ejemplo, lo cual haga que el elemento o el virus pueda ser esparcido más allá de los 2 metros. Entonces, estamos hablando de que las gafas de seguridad no son del todo protectoras. Por eso, si utilizamos una pantalla acrílica o una pantalla facial, estamos disminuyendo ese nivel de riesgo que nosotros estábamos hablando en la identificación del peligro. Entonces, debemos tener muy en cuenta este control, ¿cierto? Puede ser, como les digo, una lámina acrílica o una pantalla protectora, una pantalla facial que la persona pueda tener. Ahorita en el mercado, y pues Sumatec lo ha hecho de esa forma, hay varias alternativas en el mercado. Sumatec también tiene algunas a su disposición. Establecer una zona de desinfección al ingreso del establecimiento, que puede constar de lavamanos con jabón, gel antibacterial, tapete de desinfección y adicionalmente, de acuerdo a la magnitud del almacén, se puede implementar toma de temperatura con el respectivo registro documental. Revisen muy bien y miren muy bien que dice respectivo registro documental. Eso nos da a nosotros evidencia, ¿cierto?, para demostrar el cumplimiento de lo que nosotros estamos diciendo en nuestro protocolo. Decir que Sumatec en su protocolo dice que va a tomar temperatura y cuando vamos al sitio, Sumatec me muestra a mí no es el registro donde Juan Carlos ingresó a la hora número a las 7 de la mañana con una temperatura tanto, ¿cierto? Entonces, y además físicamente podemos ver que hay dispensador de gel antibacterial, tenemos tapetes de desinfección, lo cual me ayuda, ¿cierto?, a establecer o a implementar o dar cuenta, dar evidencia de que sí estoy cumpliendo con lo descrito en el protocolo. Por ejemplo, también hablamos de lo que son las rutinas de aseo y desinfección periódicas. Estas rutinas de aseo se pueden dar por medio de limpieza mecánica, desinfección por aspersión o una combinación de ambas. Porque una combinación de ambas, en algunas ocasiones, empresas dicen que no hacen aspersión porque la aspersión puede generar líquidos, ¿cierto? Lo cual puede llegar a degradar la superficie, de pronto una superficie que sea madera. Entonces, hacemos una limpieza mecánica. Una limpieza mecánica, una persona con su escoba diariamente, a intervalos definidos, realiza un aseo, luego un trapeado con un producto de desinfección, llámese dióxido de cloro,
amonio cuaternario, sales de amonio cuaternario. Algunas empresas utilizan hipoclorito, eso es válido. Aquí lo que debemos buscar o mirar es que cuál es la consecuencia del uso de ese desinfectante. Muchas personas, muchas empresas han dicho, no, pero yo utilizo el hipoclorito porque es que ese es el que funciona, eso es lo que está bien y es válido. Y no va a quedar nada, no va a quedar ningún virus sobre la superficie, pero tengamos en cuenta las cualidades de ese hipoclorito que son corrosivas. Eso quiere decir que nos deja sin virus, pero también nos deja sin superficie. Ahí en el mercado otras alternativas, pero, digamos, pueden llegar a ser un poco más costosas, más económicas. Lo importante de esto es que no nos quedemos con una primera opinión. Siempre busquemos, indaguemos y establezcamos nuestro protocolo con el mejor producto. La desinfección por aspersión se puede realizar con bombas de espalda, por ejemplo. Una bomba de espalda, muchas empresas también han usado, se han reinventado, ¿cierto? Aquellas empresas que fabricaban los que eran las cámaras de humo para las discotecas y todo eso, han utilizado esa cámara para hacer aspersión, del producto químico. Sin embargo, está en revisión, dado que muchas cualidades de ese producto, si llega a pasar cierta temperatura, es posible que las cualidades o las características de ese producto que nos hablan en la ficha técnica se pierdan, porque la temperatura es un criterio para que un producto químico pueda cambiar su estructura, ¿cierto? Entonces, seamos un poco prudentes con eso. Lo más sano es lo tradicional, su limpieza manual, con trapero, su baldecito y realizamos a intervalos definidos. Ahí lo importante es que los elementos de seguridad de la persona que hace el aseo se han cambiado también a unos intervalos un poco más cortos, ¿ya? Porque, pues bueno, entonces ya la persona utiliza el guante, es posible que por ahí de pronto agarre la manija. Si alguna empresa no tiene un carro de aseo como el que vemos acá, sino que es manual, entonces ya ahí tenemos un riesgo. Deberíamos utilizar productos en lo ideal que sean manos libres. Por ejemplo, el de pedal, ahorita que veíamos, este dispensador de gel es con pedal. Todo en lo posible que sea de accionamiento de manos libres, con pedal, un sensor, ¿ya? Y para el caso del aseo, funciona casi igual. Otro punto importante en el establecimiento de un protocolo de bioseguridad es garantizar que sus clientes o los individuos que se desarrollan en sus establecimientos deben guardar la distancia de mínimo 2 metros. Algunos hablan de 1,5 m. Válido. Pero si yo quiero ir a lo seguro, hablo de 2 metros. Todo esto depende también de la superficie de las características, de las dimensiones de su establecimiento. Este distanciamiento lo podemos llevar a cabo con barreras físicas, por ejemplo, unos conos con unas cintas o unas columbinas, puede ser. O si ustedes de pronto dicen, no, pero es que eso me ocupa mucho espacio, yo necesito algo que sea un poco más sencillo, podemos utilizar unas cintas de vinilo que van instaladas al piso. Puede ser en forma de líneas paralelas, ¿cierto? Que me marquen una distancia, ya yo previamente he medido y he dicho de aquí a acá hay 1 metro, de aquí a acá hay 2 metros, perdón, y así vamos. O puede ser como el de la imagen, me presenta un cubículo para que la persona no se mueva, ¿cierto? Ni siquiera salga de ese espacio, porque sucede mucho que los clientes están aquí y entonces como es un mostrador que tiene alguna exhibición, entonces llegan al mostrador,
caminan por todas las estanterías, revisan y miran. Entonces, debemos nosotros tratar y garantizar que ese distanciamiento se cumpla. Bien, otro aspecto importante, señores, es que el establecimiento se mantenga con buena aireación. Es lo posible que sea una aireación natural, de acuerdo a las necesidades, a las necesidades, a las características de la organización, o en su defecto, que realice constantemente mantenimiento a los filtros del aire. ¿Por qué? Porque al ser un espacio cerrado, lo que hace el aire acondicionado es recircular ese aire. Entonces, una vez que nosotros, digamos, en nuestro programa de mantenimiento, que las reparaciones a los filtros se van a realizar a intervalos de cada 3 días, ya estaríamos nosotros dando evidencia o cumplimiento de ese punto de nuestro protocolo. Ahorita mismo en el mercado he escuchado también de filtros de aire que ya tienen un antibacterial, lo cual hace que el aire filtrado esté libre, ¿cierto?, de ciertos patógenos. Sin embargo, es importante que ese ciclo de reparación o de cambio de filtros se realice en mucho menos tiempo de lo que antes realizábamos. Si lo hacíamos a un mes, debemos realizarlo en un menor tiempo. Esto pues garantizando de que el aire, ¿cierto?, se mantenga en circulación, para no tener un recinto cerrado con una contaminación cruzada. Ahora bien, me preguntan sobre los trabajadores. La ropa de mi trabajo, la dejo en el trabajo, la de mi casa, cómo la embalo, dónde la embalo, qué hago con ella, cómo me cambio, dónde me cambio. Estos son interrogantes que las empresas deben solucionar, ¿cierto?, en la medida pues de las necesidades de sus, digámoslo así, nivel presupuestal, ¿cierto? Porque muchas personas, organizaciones, es posible que no tengan un rubro para establecer un locker, pero podríamos establecer otras medidas. Por ejemplo, son las cajas, pueden ser de cartón, unas canastas plásticas, y allí se hace una separación en una zona puntual de lo que es la ropa de calle y la ropa de los trabajadores. En la medida de lo posible, esta ropa, si la empresa tiene alguna lavandería o puede llegar a establecer un convenio con alguna lavandería, que sean desinfectadas dentro de la organización. Pero si por el contrario la empresa no tiene esta manera o ese apoyo, ese paso, podría la empresa, las personas mismas, el trabajador mismo, realiza ese lavado en su casa con todas las precauciones del caso, ¿cierto? Ya entonces ahí entra otra etapa de los protocolos, y es que a los trabajadores también debemos capacitarlos en los protocolos fuera del trabajo. Cuando el trabajador va de su casa hacia el trabajo, utiliza el transporte público, usa su vehículo o usa un carro. Y cuando se regresa, revisar cómo realiza ese proceso. Cuando llega a su casa, cómo se desinfecta, se quita los zapatos, no se quita los zapatos, tiene tapete de desinfección en su casa. Todo esto nosotros debemos contemplarlo, porque podría ser que un trabajador sea una persona foco de contaminación para toda nuestra organización. Entonces debemos entrar a capacitar a nuestros empleados en esas buenas prácticas de bioseguridad, que cada vez que la persona salga de su casa se retire toda la ropa, todos sus implementos, y así mismo como lava la ropa de la calle, que lave la ropa del trabajo, con toda la precaución, diferente a las demás ropas,
Si tiene un adulto mayor en su casa, entonces que realice una gestión estricta de esa indumentaria, ¿ya? Entonces, podríamos hablar de lockers, de cajas, de bolsas, o una combinación de estas para que el trabajador el lugar de trabajo de nosotros pueda ser lo más seguro posible, porque esto es lo que buscamos, que la reactivación de las empresas sea lo más segura posible para evitar casos de contagios, ¿cierto? Ahora bien, entramos a una parte en donde muchas personas puedan llegar a tener otras inquietudes. Entonces, abro el espacio, ¿cierto? Aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿ante quién debo presentar mi protocolo de bioseguridad para habilitar mi establecimiento? Bien, esto se realiza directamente con las alcaldías de cada una de las ciudades, precisamente o más exactamente con la Secretaría de Salud de cada una de las ciudades. La persona o el representante legal presenta su protocolo a la Secretaría, esta lo revisa, le hace los ajustes que considere necesario. Si hay algún ajuste, se revisa el ajuste, se lo vuelven a enviar y deben enviarle un aval, ¿cierto? Documento por parte de la Secretaría donde avalan ese establecimiento para que pueda funcionar. No se realiza ni ante el ministerio, no hay terceros que vengan a decirle, ven, yo te gestiono, usted lo puede hacer usted mismo, no tiene ningún costo, ¿cierto? Para realizar ese procedimiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Otra pregunta, aunque se levante la cuarentena en el país, ¿debo seguir implementando los protocolos de bioseguridad? Por supuesto. El hecho de que se levante la cuarentena no quiere decir que se levanten los protocolos. La cuarentena se levanta en el país, obviamente porque ya se viene una reactivación progresiva de cada uno de los sectores económicos del país, digámoslo. Sin embargo, no se puede bajar la guardia con respecto al cuidado de cada una de las personas. Muy a pesar de que en algunos otros países se han dado situaciones, los protocolos no se mantuvieron y esa es la diferencia. Nosotros debemos saber diferenciar entre lo que son, lo que es una cuarentena, ¿cierto? Proceso de cuarentena que todos nos quedamos en la casa y solamente salen las personas que necesitan salir. En este caso, pues van a salir un poco más controladas, pero cumpliendo los protocolos, tapabocas, lavado de manos, gel antibacterial, limpieza de la superficie, todo esto se debe mantener. Bien, no quiere decir que vamos a salir a la calle y ya vamos a hacer lo que queramos, vamos a ir a discotecas, a fiestas y a cosas. No, señor. Estos protocolos se deben mantener. ¿Por qué tiempo? Por un tiempo larguito, incluso después que ya la curva haya bajado, se consigue incluso la vacuna, esos protocolos van a mantenerse. A por lo menos unos 6 meses más. Y pienso yo, es mi percepción, de que una vez que ya todo esto pase, ya encontramos la vacuna, ya las UCI no tienen sino unos cuantos casos, yo pienso que ya hay muchas personas que han hecho conciencia del uso adecuado de la higiene personal, del lavado de manos, de cuidarse, ¿cierto? Hay muchas personas que de pronto, a lo mejor cuando salían en bicicleta, por ejemplo, salían sin tapabocas y ese material particulado que normalmente tienen las ciudades, las grandes ciudades, también hacen un efecto negativo en las personas. Yo pienso que las personas ya a hoy han hecho conciencia del uso de los elementos de protección personal, aunque no sea un control de bioseguridad, sino que sea un control para la seguridad propia y misma de mi persona. ¿Cierto? Entonces, pienso yo que luego que ya todo esto entremos a la nueva normalidad y ya estamos en la nueva normalidad, esto se va a mantener por un tiempito más por aquellas personas que hayan hecho conciencia y que son muchas más de las que eran
cuando no teníamos esta situación. Bueno, ¿quién me puede apoyar con la elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad en mi empresa? Bueno, inicialmente las ARLs pueden apoyarnos en esta actividad. Por medio de asesorías técnicas, nos han enviado material de guía, de apoyo para nosotros elaborar nuestros protocolos. Por ejemplo, también podemos, como les decía anteriormente, hacer uso de una persona dentro de la organización que se capacite y que pueda elaborar e implementar y hacer seguimiento a un protocolo de bioseguridad. O también podemos, a la medida de las necesidades, contratar a una persona formada y capacitada y certificada para, en materia de seguridad y salud en el trabajo, para implementar estos protocolos. Siempre, y todo lo digo a manera de recomendación, todo esto está, digamos, abierto hacia ustedes y que ustedes decidan cuál sería la mejor opción de acuerdo a sus necesidades y a su pues, digamos, poder o, digamos, presupuestalmente lo puedan realizar, ¿cierto? Porque hay muchas, digamos, ahorita mismo las empresas hemos pasado por una situación en la cual se han perdido ventas quizás, y precisamente esta presentación nos va a ayudar a que esa reactivación sea segura primero y segundo, pues que podamos nosotros recuperar un poco de todo eso que se ha venido, ha estado pues quieto, congelado porque no hemos hecho venta. Ahora bien, recomendaciones que surgen del caso. Al momento de implementar los protocolos, estos deben ser lo más aterrizados posibles a la realidad de la empresa. Y aquí es donde yo digo que se debe ajustar al presupuesto de la empresa, porque de ninguna manera podemos hablar de que vamos a instalar un escáner de temperatura, por ejemplo, porque es muy costoso y nosotros somos una pyme y ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cierto? Debe ser lo más aterrizado posible. Que si usted habla de que cada caja va a tener un dispensador de gel, es que cuando lleguemos a sitio veamos un dispensador de gel por cada caja. Sin irnos más arriba y tampoco yéndonos tan abajo, ¿cierto? Porque no podemos decir que mi protocolo, porque es que yo no tengo plata, mi protocolo solamente es que se pongan el tapaboca y listo, y autocuidado. Esa es otra palabra, autocuidado. Entonces, no podemos hacerlo así de manera tan festiva. Debe ser algo aterrizado a la realidad de la organización. También es importante mantener actualizada y publicada la información concerniente a los protocolos del establecimiento. Mira, hay algo que sucede mucho en algunas empresas, algunos establecimientos, y es que los protocolos de bioseguridad son cuando inició la pandemia, todavía vemos esas hojas así, mejor dicho, ya casi no se le ve la tinta, sucia, y a hoy estoy seguro que ese protocolo ha cambiado. Entonces, esta actualización y ese seguimiento y esa divulgación constante la realiza la persona formada en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, para ello es importante contar dentro de la organización con una persona con esa formación, porque es que no solamente nos quedamos aquí en los protocolos. Entendamos que la seguridad y salud en el trabajo es un concepto, es una materia que se ha venido fortaleciendo a través de los años. Y esta pandemia le ha dado una importancia y una relevancia a esa carrera, lo cual hace que las empresas hagan conciencia de que es necesario, porque en el control de pérdidas, ¿cierto? Porque la seguridad y salud en el trabajo no te da plata, no te dice te facturé tanto, no te da plata, pero
te ayuda a controlar las pérdidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un accidente, una enfermedad de trabajo cuesta mucho más y puede llegar a quebrar a una pyme, a una MIPYME, incluso a una mediana empresa. Entonces, en ese sentido, es importante y obviamente todo va ajustado al presupuesto de las organizaciones, pero es importante que contemos con una persona con esa formación al interior de nuestra organización. Y bueno, señores, esto ha sido lo que de pronto hemos nosotros identificado, ¿cierto? En todo este proceso de aprendizaje, incluso propio también de Sumatec, para la elaboración e implementación de los protocolos. Digamos, Sumatec siempre está a la vanguardia para poder brindarle a todas nuestras empresas clientes, aliados, digamos, aliados, todo el soporte técnico, todo el soporte, digamos, de apoyo con personal técnico, ¿cierto? En Cartagena, si necesitan de mi apoyo para definir, Juan Carlos, mira, necesito esto. Y a nivel nacional, así como está Juan Carlos Cabarcas, para Cartagena, tenemos a nivel nacional una red, un grupo de profesionales en la materia que nos pueden ayudar y dar soporte para buscar la mejor solución a las necesidades de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y hasta aquí una emisión más de Sumamos a tu transformación, donde de manera práctica y sencilla tratamos temas que sin lugar a dudas ayudarán a la transformación de tu negocio. Recuerda que hoy hablamos acerca de la elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad. Sumamos a tu transformación, identifiquemos oportunidades para transformar negocios en compañía de Sumatec. Nos vemos en una próxima oportunidad.